Días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, vamos a entonces. Buenos días. Buenos días, vamos a empezar en el orden que habíamos dicho. Entonces, primero pues un saludo de bienvenida nuevamente. Estamos hablando de la tercera clase hoy, tercera semana. Todavía debemos las 4 primeras horas. Pienso que esa recuperación de esas 4 horas las podemos hacer, digamos, a través de alguna actividad en el cual trabajemos, por ejemplo, 2 horas directamente con docencia asistida, y las otras 2 las podemos trabajar ustedes independientemente para colocarnos al día en términos del contenido del sílabus. Entonces quería decirle lo siguiente, esos que yo mostré ahora, estas respuestas del taller, si de pronto me falta alguien por bajar o algo, está Camila Berrío, está Claudia Lorena Serna, está Jonathan Hernández, está José Carmona, está Juan Carlos Ayala, está Caterine Cáceres, está María José Soto, María Paz Gutiérrez, Mayerly Cuadro, Michelle Tatiana Vélez y Ramón Eduardo Valencia. ¿Falta alguno de los que me han enviado? Yo, profe. Sí, profe, yo. 2 personas, bueno. Y falta Dígame, yo, profe. O sea, 3 personas. Dígame el nombre para yo buscarlos acá en este correo. ¿Qué correo, por qué correo lo enviaron? O si Yo lo usted lo ve. envié, yo lo envié por el institucional. ¿Cuándo lo enviaste? Déjeme verifico la fecha. profe, el mío lo tiene señalado con azul. Ese de azul es el mío. El de azul, Juan Sebastián Díaz. Sí, señor. Este me faltaba entonces. Listo. Quedan faltando 2 personas entonces. Juan Sebastián. Me parece que Juan Sebastián es un buen ejemplo de lo que debe hacerse para los demás. Miren cómo lo rotuló Juan Sebastián el trabajo. Juan Sebastián le colocó el nombre de él. Entonces resulta que yo tengo que la mayoría de los trabajos que me enviaron tienen el nombre de Khan Scanner. Entonces no me le colocaron el nombre, entonces tengo que yo remarcarlos. Es para que hagan, estos nombres los coloqué yo. Profe, disculpe que lo interrumpa, se lo envié el miércoles 12 de agosto a las 2:30 de la tarde. Miércoles 12 de agosto. Voy a mirar. 12 de agosto. ¿Cuál es tu nombre? Brian Millán Cruz. Vamos a mirar. 12 de agosto, estamos atrás. 12 de agosto. Brian. Sí, señor. Yo también se lo había enviado. Y Fran. Está por acá. La verdad no lo veo, profe. No, No sé si no le llegaría o... espera, ¿cómo escribe Brian? ¿Cuál es B, el correo que utilizaste? ¿Cuál es? Para yo escribirlo acá. el institucional. Entonces el institucional es... Ah, pues yo no tengo el institucional tuyo. No lo tengo. Ah, Dígame cuál sería el correo para yo buscarlo por acá más rápido. el correo institucional es todo con minúscula, Brian, Bryan, Millán. ¿Me está siguiendo? Y ya, sí, Cruz, acá está. Sí, ese. Sí, acá está, no lo había visto. Es este. Sí, señor. Profe, yo también se lo había enviado. Me falta otra persona de las que me dijo. Yo, profe. Ahora me dicen el nombre, espera, lo guardo. Brian también lo marcó bien. Colocó taller diagnóstico, química aplicada, Brian Villacruz. Brian, bien marcadito, bien rotulado el archivo. Bueno, miremos quién más. Diana Carolina Herrada.
¿No lo viste en lo que estoy mostrando? Diana Carolina Sí, Herrada, sí, señor. ¿no estaba en los que yo marqué? No me vi, profe. Será este. Sí, ¿Este? sí, profe. Diana, mira, mira que este no lo rotulaste como era, ¿viste? Entonces todos me aparecen así, entonces Diana Carolina Herrada. Bueno, listo, ya no me falta nadie más, ¿cierto? Yo, profe, Dime, ¿cuál es? Luisa María Rodríguez. Luisa, María Rodríguez. Luisa María Rodríguez, Entonces coloca el correo institucional. aparece. ¿El correo cuál es? Luisa.rodríguez. No me No aparece. aparece, pero en los de recibidos, en la bandeja de recibidos sí aparecía. Ah, pero dime dónde está. Abajo de, para decirle. ¿Por aquí lo ves o no? eh, espérate, a ver. No baja un poquito, por favor. Baja un poquito. Después de Diana sigo yo. Ahí, Luisa María. Eso, ese. Luisa María Ese. Rodríguez, 12 de agosto. Mira que no lo rotulaste, me colocaste la fecha, pero no me colocaste el nombre. Luisa María, ¿qué? Rodríguez. Sí, señor. Listo. Entonces ahí quedaron todos. Ya no hay ninguno que quede por fuera, ¿no? Bueno, entonces la idea es, bueno, vamos a mirar, están todos acá. Caterine Cáceres. ¿Se encuentra Caterine Cáceres? No está. José Enrique Carmona. Profe, presente. Es que yo soy Sí. Caterina. Ah, ya, no la había escuchado. Sí, no le había apenas. José Enrique Carmona. José Enrique Carmona. Presente. Mayerly Cuadros. Presente. Listo, Jonathan Steven Hernández. Presente. Brian Millán. Presente. María José Soto. Presente. Sebastián Díaz. Presente. María Paz Gutiérrez. Presente. Juan Carlos Ayala. Presente. Diana Carolina Herrada. Presente. Ramón Eduardo Valencia. Claudia Lorena Serna. Presente. Michelle Tatiana Vélez. Presente. Michelle, ¿tiene el trabajo ya descargado o no? ¿Yo mostré? Sí, señor. Creo que Bueno, Luisa María Rodríguez. Presente. ¿Y Brian lo volvió a repetir? ¿O Brian Millán? No, Sí, está repetido mi nombre 2 veces. Brian Millán. Es que nosotros lo habíamos adicionado primero, ¿cierto? Porque usted no aparecía en lista, ¿fue? Aquí era lo que ha pasado, y por eso lo adicioné. Bueno, entonces, ¿cómo le fue con el taller? ¿Cómo les pareció el taller? ¿Cuál fue la impresión? ¿Con dificultad, sin dificultad? ¿Cómo fue?
Estuvo chévere, pero el último punto de notación científica, no, estaba loco por eso. Pues yo sí tuve que contar con la notación científica. Pero ese tema es de física, ¿no? Y de matemáticas. Ese tema, ustedes lo han visto en bachillerato en física, me parece que la mayor parte del contenido de esa medición, de unidades de medida y todo eso tiene que ver también con la matemática y la física también, ¿no? Pues igual eso es de la ciencia, ¿no? Bueno, con relación a la primera pregunta, pues digamos que nosotros estamos hablando del método científico y sobre el método científico, pues hay varias visiones, hay varios autores que tienen diferentes visiones. Una visión del método científico es desde la ciencia, otra visión es, y el método científico ha tenido también sus transformaciones dependiendo del paradigma en el cual estamos nosotros. Por ejemplo, en el momento actual algunos hablamos del posmodernismo o hablan del posmodernismo. Entonces ese método científico, la teoría del método científico, entonces dicen que debe evaluarse mucho por aquello de que ya no se habla de un conocimiento preciso y exacto universal, sino que se hablan de un conocimiento que es restringido a determinadas condiciones. Entonces por eso es que hoy en día habla la gente de que ciencias, que la división de ciencias exactas y naturales como lo tiene la Universidad Nacional, que eso ya debía desaparecer porque la palabra exacto no, digamos que en este momento no es tan válido. Hablando de que exacto pues se refiere al universal, ¿no? Sin embargo, pues existen personas de la corriente en la cual yo estoy, la cual piensa que de todas maneras, aunque hay un micrófono abierto, aunque hay, digamos, sí hay unas condiciones de restricción para el saber científico, de todas maneras las ciencias que nosotros hemos llamado ciencias naturales o exactas, han demostrado con esta metodología, que no es más que una metodología, tampoco hay que comprender que el método científico es una metodología que se aplica así secuencialmente y que todo el que haga eso entonces está haciendo investigación científica, ¿no? Es una forma de trabajar y de encontrar y de resolver problemas. Esa es la forma como la ciencia natural resuelve los problemas, con esa metodología. Esa es una mirada bien abierta de lo que es el método científico. En la educación básica se trabaja, digamos, parte de la idea de trabajar eso que llamaba expocreatividad o la feria de la ciencia era trabajar esto, trabajar y por ejemplo la prueba de saber 11 y la prueba de saber pro hacen mucho hincapié en esta metodología, pues básicamente porque si estamos estudiando como ingenierías, pues el conocimiento, una metodología muy precisa, digamos, con un rango de precisión muy alto, es esta metodología. Entonces, pues es importante recordarla. A mí me parece muy importante este gráfico que apareció aquí. Este gráfico me parece que es una visión bien amplia, de lo que significa la metodología. Una metodología que utiliza la observación del mundo. A partir de esa observación hace una representación teórica de ese mundo a través de un lenguaje. En el caso de la química, pues nosotros tenemos un lenguaje propio que es el lenguaje de las ecuaciones químicas, de los símbolos químicos. El lenguaje de la física es, también utilizamos la matemática, ¿no? Porque la matemática es transversal a todas las ciencias. Y a partir de esa representación comenzamos a interpretar el mundo real. ¿Hay alguna persona que quiere hablar? Es que hay un micrófono abierto. ¿Se escucha? Bueno, este es entonces la primera pregunta. Entonces, no sé si hay necesidad de llegar a mirar cada una de estas, las respuestas que ustedes me dieron. Pues hay unas respuestas muy interesantes ahí, ¿no? Ustedes me dieron, en lo que yo alcancé a leer, habían unas respuestas muy interesantes sobre esto. No sé si alguien quiere argumentar. Voy a mostrar uno aleatoriamente los trabajos que tengo acá. Vamos a empezar por la mitad para que no vayan a sentir que estamos trabajando. Miremos la primera. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? La idea es mirar la argumentación. O sea, argumentar qué es. ¿Quién me puede decir qué es argumentar?
Justificar, Proporcionar objetivamente opiniones. justificar el porqué de una respuesta. Sí, podría ser, pues es una definición muy pequeña, pero, o sea, detrás de justificar, cuando yo digo justificar, ¿qué es lo que encierra? Entonces, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la ciencia, argumentar significa es ir a la teoría, coger un elemento de la teoría y decir, vea, este elemento es válido porque es que la teoría que ha sido construida durante millones de años, esta teoría que existe, dice esto sobre este fenómeno y eso concuerda, mis observaciones concuerdan con eso. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar qué argumentaciones hay acá. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Entonces dice, el método científico es una secuencia rigurosa de pasos. Ah, bien, empezaste con la D. Ah, no, es la D. Vamos a mirar el taller que no, el taller, ¿qué dice acá? Ah, el método científico es el único camino de la ciencia para producir conocimiento científico. Este orden que me colocas acá, este orden que está manifestándose acá, no entiendo, ¿es la D? Caterine Cáceres. Pues, o sea, me parece que entre todas, la que más acierta es la D. Entonces, por eso la puse de primera y la encerré en un círculo. Pero más, sin embargo, justifiqué las otras que también eran verdaderas. Ya. Porque, bueno, lo entendiste de esa forma. Porque es que cuando yo planteé la pregunta estaba planteada, es decir, simplemente cada proposición que estaba, cada afirmación que se hace, decir si es verdadera o falsa y argumentarlo. O sea, tú cogiste la que creías que era verdadera, la más verdadera de todas, según lo que entendí. Sí, pero más todas las justifiqué. Ya. O sea, es verdadera porque... Entonces la D dice, el método científico es una secuencia rigurosa de pasos para la resolución de problemas. Y tú colocaste como argumentación, ya que se debe de seguir con una metodología para adquirir nuevos conocimientos y cumplir con sus diferentes parámetros. Bueno, digamos que desde el punto de vista de la rigurosidad de la secuenciación de las etapas, pues voy a leer otra para a ver qué opinión tienen sobre esa, para seguirte argumentando sobre esta. Vamos a abrir otra respuesta. Vamos a buscar el de Juan Sebastián Díaz. Juan Sebastián Díaz se fue por el orden. Vamos a buscar la D, que es la que estamos analizando, la D. Verdadera, el método científico es una ecuación para resolver problemas con gran precisión, aunque no siempre se siguen en orden los pasos. Mira que en esta respuesta hay una digamos, él me coloca que es verdadera, pero que no todas las veces se sigue con rigurosidad esos pasos. O sea, no es decir que yo primero tengo que hacer observaciones, que después yo tengo que plantear una hipótesis y luego yo tengo que hacer un diseño experimental y luego yo tengo que recoger una serie de datos y a partir de esos datos yo hacer inferencias sobre el mundo real. Entonces él me dice acá que es verdadera, sin embargo, no siempre, algunas veces no se sigue en orden los pasos. Vamos a mirar si hay otro que coincide con esta argumentación. Otro de los que está aquí, Diana Carolina. La D. Dice verdadera, se tiene que realizar un paso a paso para solucionar un problema. Bueno, entonces yo digo que la metodología plantea una secuencia. Eso es verdad, la metodología plantea una secuencia. Pero, digamos, que se tenga en forma rigurosa en todas las ocasiones, seguirlo no es tan válido. O sea, me aproximo más a la respuesta que dio el compañero Juan Sebastián, donde dice que en algunas ocasiones no es tan estricto. Entonces podríamos decir que a pesar de que si hay una secuenciación de etapas, no todas las veces se siguen pues con esa rigurosidad, porque eso es lo que pasa cuando pensamos en el método científico como esa cuestión que es una serie de etapas que no se puede mover, que no se puede tocar,
que no se puede cambiar, entonces estamos, digamos, generando una barrera para hacer investigación. Entonces, yo pienso que es verdadera, pero me acerco más a la argumentación que dice, no todas las veces se siguen con rigurosidad las etapas. Pues no todas las investigaciones científicas nacen de la observación estricta, de la observación del mundo real. Alguien me podría decir, no, profe, es que yo cuando hago una investigación teórica, por ejemplo, los físicos teóricos que estudian el origen del universo, los que han desarrollado las teorías del origen del universo, ellos necesariamente no han tenido que hacer observaciones del universo. Esas teorías nacen como conjeturas teóricas. Digamos que a partir de inferencias teóricas que ellos encuentran en la teoría que está, entonces ellos desarrollan, digamos, otra teoría paralela, fundamentada, paralela a la que han leído. Entonces, en ese caso, digamos que no hay una observación estricta del objeto de estudio, sino que más bien hay una revisión teórica de lo que hay planteado en este momento. Por ejemplo, la academia, ¿qué es lo que hace? O sea, cuando usted ingresa a la universidad o ingresa a cualquier tipo de estudio, a cualquier tipo de institución, digamos, donde se está dando formación, pues usted, digamos que los aprendizajes que usted desarrolla, o sea, la forma como usted está desarrollando sus aprendizajes, no todos parten de una observación, ni del contexto, no, hay unos aprendizajes que son teóricos y lo que usted hace o normalmente lo que uno hace es relacionar ese contenido teórico con cosas del contexto, con situaciones del contexto. O sea, y estamos, digamos que la idea de enseñar ciencias, por ejemplo, tiene que ver con aplicar la metodología que se sigue. O sea que supuestamente yo para generar el conocimiento, por ejemplo, yo quiero darle el conocimiento del átomo. Si yo quiero expresar el conocimiento del átomo, yo tendría que partir de una observación, pero es que resulta que la observación yo no la puedo plantear a nivel de atómico. O sea, porque nosotros lo único que podemos plantear es experimentos donde se ve el comportamiento de la materia y se asume que ese comportamiento es porque está sucediendo algo a nivel atómico o a nivel molecular, pero no lo podemos ver. Entonces, me apego a esta definición, no siempre siguen en orden los pasos. Es rigurosa en el sentido, el rigor de las ciencias consiste en el diseño que uno haga de la experimentación, en la forma como uno recoge las medidas. Por ejemplo, si yo voy a tomar las tensiones arteriales de cada uno de ustedes, entonces yo puedo hacer una investigación, pero entonces usted me dice, profe, ¿usted con qué instrumento va a medir la tensión arterial? Entonces yo le digo, no, pues yo utilizo cualquier aparato de cualquier marca que esté en el mercado, un tensiómetro, cualquier marca. Entonces, cualquier marca y con cualquier característica. Yo no miro las características del instrumento. Entonces, si yo hago esa investigación y viene otro estudiante y me dice, no, profe, yo conseguí un tensiómetro que tiene estas unidades de precisión, maneja este número de cifras significativas, esta máquina ha sido probada, ha sido calibrada durante varios meses, el porcentaje de error es mínimo. Entonces, cuando yo hago ese tipo de investigación, ¿cuál de las dos va a tener mayor rigor? ¿Cuál de las dos? ¿La que hizo el señor que compró el aparato, el tensiómetro, sin tener en cuenta ninguna especificación del aparato? ¿O la del señor que sí tuvo en cuenta las especificaciones del aparato con el que iba a tomar las medidas? ¿Cuál creen ustedes que tiene mayor rigor? En la investigación que le estoy planteando, ¿cuál tiene mayor rigor? Obviamente la del segundo. La del segundo. Entonces, cuando uno habla de rigor científico, esa palabra rigor no se refiere tanto a la secuenciación de las etapas, así pues que primero observación, pues no, nada de eso. Se refiere más bien a la veracidad o a lo preciso que es la recolección de los datos, precisión y exactitud que tienen las medidas que uno hace. Entonces alguien puede decir, todas las encuestas de opinión, todas las encuestas que hacen a través de los medios, eso le falta rigor científico. Hay algunas que tienen, usted dice, no, profe, es que el porcentaje de error de esa encuesta es mínimo. ¿Cómo así que mínimo? Si entrevistan una parte de la población que es una muestra muy pequeña, uno cómo va a decir, voy a llegar a hacer esas conclusiones.
de que es que la opinión pública sobre X personaje opina de que no es favorable o sí es favorable. Esos son, digamos, discursos para mantener a la gente embobada en otras cosas, porque eso no tiene ninguna rigurosidad científica. Hay algo, estadísticamente se puede hacer con mayor rigor, pero necesita mayor cantidad de personas, y eso no lo logra. Entonces, pues con eso lo que tiene es otros fines, ¿no? Persuadir a la gente para que digan, ah, no, como este está mal, entonces no creamos en él, o este está bien, entonces creamos en él. Entonces son como para mover a la gente, pues para, me perdonan la palabra, para cabrestearla como una bestia, pues para llevarla con el lacito para donde ellos quieren que miren. Entonces esa palabra significa rigor. El rigor científico se refiere a eso, a la precisión y a la exactitud. Vamos a mirar otra aleatoriamente, las que ustedes, de la que, eso es argumentación, ¿no? Lo que yo estoy hablando es una argumentación desde el punto de vista teórico. Profundizar en el método científico. Por ejemplo, de aquí yo tomé el método científico, la palabra rigor no se refiere necesariamente a la secuenciación de la etapa, sino a la forma como se obtienen los datos. Eso yo lo tengo de ahí, a partir de la teoría. Entonces yo estoy argumentando porque pienso que en algunas ocasiones, estoy de acuerdo con Juan Sebastián, que en algunas ocasiones no se sigue tanto las etapas. La hipótesis, la B dice, la hipótesis es consecuencia directa de las observaciones realizadas por el investigador al plantear un experimento relacionado con el problema de investigación. Vamos a mirar a las tres personas que estaban acá, que tenemos acá, que me contestaron. Una hipótesis siempre conduce a la formulación de una... dice, la hipótesis es consecuencia directa de las observaciones realizadas por el investigador al plantear un experimento relacionado con el problema de investigación. Verdadero, porque la hipótesis es la respuesta que el científico cree. Eso me dijo Juan Sebastián. Vamos a mirar las otras personas que me dijeron. Profe, ese no soy yo. No. Entonces, este que estoy leyendo, es Diana Carolina. No. Sí, Diana Carolina. Fue la que leí, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Diana Carolina fue la que contestó esto sobre la hipótesis, es verdadera. Es Juan Sebastián. Este sí es Juan Sebastián. Sí, señor. Que la hipótesis verdadera, la hipótesis es la idea resultante de un experimento cuyo resultado fue tomado por el investigador. Aquí sí dijeron algo, porque es que primero el diseño experimental sucede, o sea, si estuviéramos hablando de una secuenciación de etapas y estamos hablando de un problema de investigación, el problema de investigación se le aplica a la observación. Hay un problema, como el caso del COVID, es un problema mundial, y entonces ese problema, pues tenemos que, hay varias hipótesis para solucionar el problema. Entonces algunos dicen que es una vacuna, otros dicen que definitivamente la vacuna, nadie garantiza que la vacuna vaya a ser efectiva, que todas las vacunas tienen un porcentaje de incertidumbre alto, y entonces dicen que el mejor es cambiar las normas de higiene nuestras, seguir con comportamientos bien higiénicos. Y lo segundo, pues todas las recomendaciones que hace la OMS, y también podríamos pensar de que hay diseños experimentales, se construyen diseños experimentales para mirar a ver cómo actúa el virus en determinados medios. Eso en este momento se está haciendo. O sea, cuando se coloca en prueba, o sea, se dice, esta molécula o esta vacuna o esta sustancia sirve para combatir o para impedir la reproducción del virus. Entonces lo que hacen es un diseño experimental. Entonces colocan, siempre la ciencia utilizan un grupo paralelo, un grupo parental, digamos, un grupo para comparar, y el grupo en el que se mueven las variables, se modifican las variables. Entonces uno dice, bueno, a este grupo, a los dos se le inoculó la sustancia, en el grupo patrón que no se está modificando nada, mire cómo reaccionó, y en el otro que sí modificamos algo, mire lo que pasa. Entonces se comienzan a hacer comparaciones, definitivamente sigue ahí, sí cambia, sí es efectiva. Entonces, yo digo que primero ahí sería primero lo que decía la compañera, primero la hipótesis se plantea, es una respuesta que cree el investigador. Los investigadores, la mayoría de los investigadores en el caso del COVID piensan que la vacuna es la salvación. Todo el mundo piensa, la vacuna es la salvación, no hay otra salida, la vacuna. Entonces no estamos pensando pues de pronto en, algunos autores por ejemplo estaban pensando en que los virus debido a las mutaciones pues hay un desarrollo digamos de los virus
con el tiempo, pues uno puede decir que es de en 10 años, en 15 años, que normalmente las moléculas tienden a ser menos peligrosas, menos, o sea, con las modificaciones tienden cada vez a ser más débiles, digamos, en cuanto a su poder de virulencia. Entonces, pues algunos autores piensan eso, entonces dicen que definitivamente las vacunas no es el camino, hay que esperar las modificaciones con el tiempo, porque ese bicho o ese virus o esa molécula siempre va a estar acompañándonos a nosotros. Porque otro problema ahora es que no todo el mundo va a acceder a la vacuna. Entonces, en el 2020, no todo el mundo tendremos la oportunidad para acceder a las vacunas. Y lo que plantea el ministro de Salud ayer, estaba de acuerdo yo en algunas partes, ¿no? Decía que ellos están comprando algo que no conocen y que no saben la efectividad. Entonces, que ahí había riesgo de la pérdida del dinero, ¿no? Porque usted es como cuando usted compra algo sin saber cómo va a ser. Está comprando algo sin saber cómo es. Y por eso él hablaba pues de las alianzas público-privadas para que el Estado no perdiera todo el dinero, sino que lo perdiera parte privado y parte del Estado, pero igualmente ahí hay un problema de que cuando interviene un privado, pues ya ya vuelve un negocio. Entonces, hay varias connotaciones sobre eso. Eso es lo que planteaba. Entonces yo pienso, no estoy de acuerdo tanto con eso de que la hipótesis es la idea resultante de un experimento. El experimento es la forma de comprobar una hipótesis. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los investigadores cuando hay una escena del crimen? Cuando hay un crimen, ellos hacen, en algunas ocasiones reviven la situación del crimen para comprobar la hipótesis que ellos plantearon desde el inicio. Ellos dijeron, yo creo que de acuerdo a la ubicación de la persona fallecida, entonces el asesino, entonces hace una hipótesis. Y entonces dependiendo de eso, si hay varias hipótesis para comprobar definitivamente si una hipótesis es más verdadera que la otra, entonces para validarla ellos hacen un diseño experimental, o sea que en esta, Juan Sebastián, no estoy de acuerdo con esa argumentación. Caterine Cáceres me dice la hipótesis consecuencia directa de las observaciones, entonces dice a dónde realizar a plantear un experimento relacionado al problema de investigación. Es verdadera porque cuando el científico empieza a experimentar, saca observaciones de donde salen hipótesis que tienen que seguir a prueba para verificar su validez. Normalmente ya entiendo la confusión de Juan Sebastián. Si aparece esto acá al final, o sea, el experimento se hace, el diseño experimental se hace para comprobar una hipótesis. Obviamente, si usted hace un experimento y usted comprueba que esa hipótesis está errada, dentro del diseño experimental pueden surgir nuevas explicaciones, nuevas hipótesis, pero tendrías que hacer nuevo diseño experimental para comprobar si es válida o no. Entonces ahí de pronto puede haber la confusión en eso. Y miremos otra de este punto. De investigación científica puede ser cualitativa o cuantitativa. ¿Qué me contestaron con relación a esa? Puede ser cualitativa o cuantitativa. Por verdadero, porque son datos que se obtienen en investigaciones cualitativas, observaciones generales acerca del sistema, y cuantitativa se comprende de números que son obtenidos por diversas mediciones. Diana Carolina. Bueno, digamos que la palabra, vamos, sigamos leyendo acá a ver qué dijo con la F. Una investigación se puede basar en números o rasgos distintivos de los cuerpos estudiados. Caterine Cáceres me dice, la investigación científica puede ser cualitativa o cuantitativa, ya que si son cualitativas consisten en observaciones generales acerca del sistema, y cuantitativas comprenden los números obtenidos de diversas mediciones. Bueno, yo creo que hay suficiente información sobre esto. Yo pienso que aquí de pronto la argumentación sí está en algunos casos como no es tanto argumentación. Digamos que la argumentación es que para yo hacer una investigación científica yo necesito hacer mediciones. Yo lo que hago es medir. Y la forma de medir puede ser cualitativa o cuantitativa. Existen escalas cualitativas y existen escalas cuantitativas. Por ejemplo, cuando yo digo el pH, voy a medir el carácter ácido de una sustancia o el carácter básico de una sustancia. Yo puedo decir ¿tiene pH ácido o tiene pH básico o tiene pH neutro? No estoy diciendo el valor.
Cuando yo no menciono el valor, estoy hablando de una variable discreta o indiscreta. Eso es un concepto de matemática. Las variables discretas o indiscretas, aquellas que a los cuales hace referencia el paradigma de lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, básicamente la diferencia es esa. La medición hace parte de la investigación científica y la medición puede hacerse utilizando escalas cualitativas o cuantitativas. Normalmente también se hacen investigaciones cuantitativas, o sea, se hacen investigaciones en las cuales hay datos, hay observaciones o hay mediciones de variables que son cualitativas, pero también hay mediciones cuantitativas, entonces también pueden estar las dos ahí. Pero sí es cierto. Y hay que añadirle de ahí de que la investigación científica también se puede hacer combinando las dos. La 1.2, vamos a mirar el taller. Con relación a la pandemia que resulta en ese momento, estas sí son interesantes. ¿Cuál es el problema de la investigación que científicos del mundo han planteado para desarrollar sus investigaciones? Vamos a ver qué respondieron aquí. Y Ana Carolina, la 1.2, la A. Se enferma sobre los posibles síntomas y advertencia y la se enferma. Diana Carolina está allí, errada. Sí, profe. ¿Se enferma o se informa? informa. Se informa sobre posibles, cuál es el problema eje de las investigaciones científicas que se han planteado para la investigación. Yo creo que ahí no estoy de acuerdo con Diana Carolina, porque ese no es el problema. Eso que me está colocando ahí es como las consecuencias de la investigación. Como producto de la investigación surgen esos consejos, pero no creo que ese es el eje de la investigación. Eso es la consecuencia. Vamos a mirar a Juan Sebastián Villa. Juan Sebastián me contestó. ¿Cuál es la enfermedad subyacente con mayor riesgo de COVID-19? ¿Grave, dice ahí? ¿Grave? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, usted, o sea, si yo en este momento le dijera a usted va a dirigir un grupo de investigación para enfrentar la pandemia del COVID, el SARS-CoV-19, del SARS-CoV-19. Entonces resulta que usted va a hacer esa investigación. ¿Usted qué sería lo primero? ¿Usted iría a buscar eso que me está diciendo? Póngase en el caso de que usted es un investigador y usted Colciencia le va a pagar, usted le dice Colciencia le va a decir, le voy a pagar todo lo que usted necesite y le va a colocar todas las condiciones, pero usted me va a investigar por Colombia, me va a investigar la pandemia, solamente para Colombia. Entonces usted forma su grupo y usted, ¿cuál es el objetivo que usted persigue con ese grupo? ¿Estudiar eso que me está diciendo? Pues, profe, sería como buscar, digamos, una enfermedad que involucre a las personas en el grupo de mayor riesgo, ¿no? O sea, personas que tengan que darles prioridad si llegan a contagiarse de COVID. A eso me refiero. Pero mira la pregunta que te dice Juan Sebastián. La pregunta que tenía el taller era esta. Decía, con relación a la pandemia, que a eso te la voy a responder, ¿cuál es el problema eje de la investigación que científicos del mundo han planteado para desarrollar su investigación? O sea, nos estamos colocando en el plano de ellos, de los que están investigando. Entonces, ¿cuál crees? Entonces, por ejemplo, estudiar, o sea, hay preguntas, digamos, hay preguntas que son centrales y hay preguntas que son derivadas. Entonces, digamos que hay una pregunta central y hay unas que son derivadas. A mí me parece que esa que tú estás planteando ahí es una derivada. O sea, yo saber qué personas tienen mayor riesgo frente a ese virus es una pregunta derivada. O sea, a mí me interesa en este momento, que es importante, sí, resolverla es importante, pero eso es una pregunta derivada. En este momento, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que yo les decía ahora. La investigación en el mundo trata de decir lo siguiente. O sea, el problema que se planteó a nivel del mundo es cómo impedir
cómo impedir que el ser humano se contagie del SARS-CoV-19. Ese es el problema. Impedir, o sea, qué elementos o qué debemos de crear nosotros para poder defendernos de ese virus, de ese SARS-CoV-19. De ese. Esa sería la pregunta macro, la pregunta que guía todo. Ya otras preguntas derivadas de esa sería bueno, ¿cómo ingresa, por ejemplo, vamos a decodificar el material genético que tiene el virus? Ya lo decodificaron hace rato, ya saben cómo es el material genético, ya saben cuál es la secuencia de bases nitrogenadas que tiene el virus, el SARS-CoV-19, ya eso se hizo. Se investigó, se tiene ya también de cómo ingresa a las células, qué proteína es la que permite el ingreso a las células, por qué escoge esos sistemas para entrar y por qué no entra por otros sistemas. Entonces, a pesar de que todavía se está investigando, no hay nada cerrado, que diga que solamente entra por la boca, o que entra por la nariz, o que entra por los ojos, eso no está cerrado todavía. Entonces, a mí me parece que ahí esa sería la pregunta. ¿Cómo frente a un virus que pone en riesgo mi vida, cómo mantener la vida de los seres humanos aislada de ese virus? Sería una pregunta macro, una pregunta general que están resolviendo los científicos. Que unos resolvieron hacerlo por la vía de vacuna, que otros están diciendo que la vida, que así como surgió el problema a nivel biológico, también la naturaleza se encarga de resolver sus problemas. O sea, hay un principio en la naturaleza que llama el principio de homeostasis. Dice que todos los sistemas en la naturaleza tratan de equilibrarse nuevamente, tratan de responder frente a la causa que les hizo daño. En este caso, a nosotros nos está poniendo en riesgo la vida una sustancia, y esa sustancia que tiene el virus, entonces llegará un momento en que nuestros sistemas biológicos van a responder adecuadamente. Además, los que hemos estudiado pronto algo de genética, entendemos de que al finalmente van a haber una serie de mutaciones generadas en mi cuerpo. Hay una especie de la evolución que propuso Darwin, en la cual los organismos responden frente a los cambios del entorno, y pues eso es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, pero esos cambios demoran mucho, y aquí que demore eso, entonces no sabemos si el virus cuántas personas va a matar, y tenemos que tomar acciones inmediatas. Entonces creo que por ese lado es una pregunta general, una pregunta macro. Vamos a mirar qué me respondieron aquí en la 1.2. La forma de contagio, las pérdidas económicas, humanas y la guerra de poder de los países para sacar la vacuna. Bueno, de pronto hay más acercamiento sobre la forma de contagio. Cuando yo digo que el problema está en cómo hacer que ese virus no ingrese a mi sistema y no mate todo el poco de seres humanos que está matando, entonces sería mirar a ver, estudiar el contagio, de qué depende la virulencia de ese virus y las formas de contagio. Me parece que está más acertada el caso de Caterine Cáceres. Bueno, no sé qué pregunta hay con relación a esa del virus, de esa pregunta que acabo de resolver. B, ¿qué experimentos se han planteado con relación al problema? Vamos a mirar qué experimentos se plantearon. La B. Con distintos medicamentos retrovirales. ¿Y la qué? Diana, ¿y la qué? Me falta aquí leer. ¿Y la vacuna para el virus no sea tan potente? Sí. Bueno, vamos a seguir leyendo acá. 1.2. La B. Son basados en tablas estadísticas, se han basado en investigaciones cuantitativas sobre la enfermedad que junto al COVID-19 han muerto sobre otras. No le entendí esta, Juan Sebastián. La B. Pues, profe, no quiere decir que digamos enfermedades como, por ejemplo, así la hipertensión, que una persona con hipertensión se contagia de COVID, muere, tiene más probabilidades de morir que una persona sana, por así decirlo, o con otra enfermedad. Eso es lo que trataba de decir más o menos.
Bueno, entonces los científicos del mundo han basado, bueno, en tablas estadísticas. Digamos que eso es un elemento que se ha utilizado, pero pues todavía, por ejemplo, se sabe aquí en Colombia, por ejemplo, la mayor parte de los muertos, la mayor parte de las personas, a pesar de que esta semana murió una niña de 11 años de COVID, pues de todas maneras hay casos así como que se salen de lo normal, ¿no? Comportamiento normal. El grupo de personas que está más lesionada en Colombia es de 60 en adelante, ¿no? Los muertos los están poniendo esas personas. No quiere decir que no haya muertos de menores de 60 años, ahí los hay, pero pues no es el caso específico. Pero digamos que con relación a la pregunta que dice, ¿qué experimentos se han planteado con relación al problema? Entonces, al problema que usted formuló en la A. Usted formuló un problema en la A, yo formulé un problema. ¿Cómo hacer de que ese virus no ingrese o no contamine a todos los seres humanos existentes acá en el planeta? Entonces, ¿qué experimentos han planteado con relación? Muchos. Pues usted me dice allí que se han revisado estadísticas. Listo. Pero estamos hablando de experimentos, ¿no? No de revisión teórica, ¿no? Estamos hablando de experimentos. Entonces, ¿cuál fue el experimento que se ha hecho? ¿Qué experimentos creen ustedes que se han hecho? Lo escucho. Para que los otros que no que no lo estoy mostrando, que me digan qué respondieron ante eso. ¿Qué experimentos creen ustedes, los que no estoy leyendo, los que mandaron los trabajos? Profe, yo en la primera puse que era la velocidad del contagio. Bueno, tiene algo como con lo que yo he dicho, ¿no? Podría ser de pronto. Y en los experimentos puse como los tipos de aislamiento que han hecho, por ejemplo, a nivel nacional, que pues fue el primero el aislamiento total y luego como el escalonado, y pues ya hemos visto eso, qué consecuencias ha traído en la curva de contagios. Me parece muy acertado con relación a lo que dijiste. O sea, hay una relación entre la 1.2 en la A y la B. Si me respondiste esas dos, están bien relacionadas y eso era lo que yo quería. Me dijiste que el problema tenía que ver con la velocidad de contagio y entonces vos pues, estás planteando de que a nivel de Colombia se plantearon, a nivel de todo el mundo, ¿no? Se han planteado ese tipo de aislamiento y ahora en Bogotá se están ensayando unos nuevos por comunidades y ya hoy en día se está hablando de cercos epidemiológicos, entonces están hablando de que no es necesario aislar a toda la población, sino que donde se detecta la enfermedad, ese foco, entonces como aislarlo. Sí, porque eso fue lo que hicieron en China, que no aislaron a todo el mundo, sino a solo los contagiados. Pero y lo que por pasa eso es que China, pues superaron. lo que pasa es que China tiene un desarrollo tecnológico superior al nuestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en China hay cámaras donde Sí, pero acá se están basando como en eso que hicieron allá. Eso fue lo que yo porque también había puesto que de pronto era como si el virus había mutado, si se había vuelto más agresivo, y lo que dicen los investigadores es que antes como que se estaba viendo más leve o estando no tan fuerte, o hay más casos asintomáticos que, que bueno, que los que sí tienen todos los síntomas. Entonces, que no ha variado mucho genéticamente. Pero lo que yo te decía allí era que lo que pasa en Colombia, pues comparando a China con Colombia, en Colombia la gente se muere y no siquiera sabe si murió de COVID o no. Estos días estaban hablando de que existían como 3.000 y pico de muertos que no estaban dentro de las estadísticas de Colombia, pero que no se sabía, habían muerto de enfermedades pulmonares, pero no se sabía porque el examen nunca les llegó. O sea, se murieron y el examen nunca les llegó. O sea que tenemos un caso, pues, digamos como yo aplicar la misma metodología, pero tenemos condiciones diferentes. Entonces ahí comienzan a ver ya como errores en la metodología, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo en este momento en los bancos y en los sitios públicos, nosotros colocan normalmente a una persona con un infrarrojo para tomar la temperatura.
pero resulta que eso lo podía hacer perfectamente, o sea, ahí se está exponiendo el funcionario que está haciendo eso lo podía perfectamente hacer una cámara, eso podía estar perfectamente dirigido, eso no lo tenemos acá, esa tecnología no la tenemos. Entonces, lo de los insumos para hacer la prueba es bien complicado, porque sobre esos insumos químicos que hay, o sea, hay agotamiento a nivel mundial, entonces también es un problema bien grande. Bueno, pero me parece muy buena su respuesta en cuanto a que hay una relación, está hilada las respuestas. ¿Otra persona quiere participar fuera de la compañera que participó? Profe, el mío tiene mucha relación con el de ella porque en el eje del problema yo puse que era como reconocer e identificar este virus y rastrear su propagación y la virulencia. Entonces en los experimentos puse que sería poner a prueba diferentes vacunas, medicamentos y tratamientos para paliar la incidencia de este virus. Leía que muchos hospitales solo pueden aplicar antibióticos para las afecciones extras que trae este COVID, pero en general no hay una vacuna, ¿no? Entonces se aplican tratamientos como para estabilizar a los pacientes. Y además, pues la cuarentena también a nivel mundial, que fue un experimento para analizar la velocidad de propagación. Claro. Y bueno, hay una relación, eso es lo que buscaba yo, que hubiera una relación estrecha en las respuestas que ustedes estaban dando. Igualmente, usted sabe que o sea, el problema de ese virus en este momento se está planteando en que la reacción del sistema inmune es diferente en cada uno de nosotros. Entonces, en algunas personas la reacción del sistema inmune, nadie sabe cómo va a reaccionar frente al COVID. Entonces, resulta que la reacción es tan tenaz que el propio cuerpo de uno termina generándole problemas. Y fuera de eso, el tratamiento que se aplica es de choque. Cuando una persona es infectada, entonces le aplica un tratamiento de choque y eso genera problemas. Usted sabe que todos los medicamentos y lo que estamos hablando ahora, de que toda acción tiene su consecuencia. Entonces, a nivel químico, toda acción tiene, si usted aplica un fármaco, ese fármaco sirve para una cosa, pero genera otras consecuencias. Entonces, también hay unas dificultades relacionadas con el tratamiento, ¿no? Mire lo de la ivermectina, que se generó una polémica grandísima. En este momento está en fase de estudio, ¿no? Porque en Cali autorizaron una investigación sobre el efecto de la ivermectina a nivel de los enfermos, ¿no? Para recuperarlos. Y hay muchos estudios sobre medicamentos, ¿no? A nivel mundial, sobre cómo disminuir, pues, la mortalidad. Ya usted le dio ese virus, entonces vamos a ver cómo le disminuimos la mortalidad. ¿Cuál es la interpretación que se le ha dado a esos datos obtenidos hasta el momento? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué respuesta tienen ustedes sobre eso? Diferente a los otros compañeros. ¿Qué me dijeron allí? Que la tasa de mortalidad del COVID es relativamente baja si se compara con otras enfermedades. Una tabla comparativa que hizo la OMS hace unos 3 meses, Sí. como uno de los virus, o de la familia de los coronavirus más bien, con tasa de mortalidad más baja, se compara con el síndrome de agudo respiratorio del Medio Oriente que ocasionó una pandemia en el 2002, 2003, si no estoy mal. Ya. Entonces, eso podría ser una inferencia que se está haciendo. ¿Qué otra inferencia se puede estar haciendo con los datos que se están obteniendo en este momento? Aquí hay países que tienen, o sea, son más pequeños, por ejemplo, pongamos en este caso Panamá, Bolivia, Perú, que tienen más casos por millón de habitantes si se compara con la población, por ejemplo, de países más grandes como Estados Unidos y Brasil en ese momento, que vendrían siendo como los dos focos más importantes de la pandemia en América. Pero mira que nosotros ya pasamos, nosotros somos un país relativamente pequeño comparado con Brasil y con Ecuador. Pues con Brasil, básicamente, que es más grande. Resulta que y Estados Unidos. Resulta que nosotros pasamos de ser, primero hablamos del quinto en muertos por COVID. Ahora, luego pasamos al cuarto y ahora estamos de tercero. Es tanto el crecimiento de nosotros en términos de muertos que ya Francia, ahora decían a primera hora que Francia ya había colocado
un requisito, pedir el PCL para una prueba con 72 horas de anticipación para la gente que ingresa de estos países, de los países donde en América Latina, o sea, en América Latina nos está azotando y bien feo, no solamente a Estados Unidos, pues Estados Unidos, digamos, y Estados Unidos y Brasil, pero ahí estamos, ahí ya seguimos nosotros, Colombia. Actualmente es el foco de la pandemia. ¿Cuál? América Latina, en general, con los países más afectados, en este caso serían México y Brasil. Ya la OMS hace unas 3 semanas nos catalogó un poco de la pandemia, porque la curva de contagio tan alta. Aunque a nivel internacional, a nivel mundial, la curva de contagios ha venido disminuyendo desde el 1 de agosto, que fue el día donde más casos se han reportado, que se reportaron 300.000. Entonces, desde ese entonces ha empezado a disminuir, pero el comportamiento de esta curva en países como Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, mantiene una tendencia a la alza y no se ven como que cree que pueda alcanzar ese pico en las próximas 2 semanas. Todavía no se ve. Más que todo es por la liberación de los sectores de la economía. Pero igualmente, pues hay muchos factores, ¿no? Dentro de esos factores está también la cultura, ¿no? Para mí el factor más importante de esta enfermedad es la cultura. La gente, o sea, el nivel cultural de nosotros los latinos es muy diferente al nivel cultural de un europeo. Entonces, por ejemplo, nosotros afortunadamente esperamos que este SARS-CoV, esta pandemia, nos traiga mejora en conductas, en hábitos de limpieza y higiene, porque nosotros aquí una persona tenía gripa normalmente y ustedes no se habían dado cuenta de que todo el mundo termina enfermo de gripa. Si ustedes tienen contacto con una persona de gripa, todo el mundo termina enfermo con gripa porque la persona tose en sitio público sin protegerse. La persona no usaba tapabocas, por una gripa no usaba. La persona, como decía alguien en estos días, la persona cuando le daba tos, inmediatamente mandaba la mano a la boca y luego con esa mano saludaba a todo el mundo y el dinero que maneja. Entonces, para mí, pues una parte de lo que tú dices, la parte económica, nuestra economía es una economía del rebusque, entonces la gente no puede quedarse en la casa porque la mayor parte del pueblo tiene economía es de subsistencia, mientras que en Europa de pronto los niveles de vida, la calidad de vida es diferente, pues nosotros tenemos esos factores, esos son como los agravantes que tenemos nosotros frente a otros países. Ahora, ¿qué tenemos de atenuantes? Que nosotros tenemos, digamos, una atmósfera, entre cosas más de mejor calidad que la atmósfera que pueden estar teniendo otros países. Sin embargo, pues ahí depende mucho de la higiene de nosotros. De todas maneras, esos datos que se están obteniendo en este momento, pues hay mucho dato que es a nivel mundial, que se ha sacado a nivel mundial, pero que no se tiene, digamos, el seguimiento en el país mismo. O sea, por ejemplo, ahora último, Colombia, ¿qué dijo? Colombia dijo, ahora último, hace pocos días, meses, de pronto, dijo Colombia, definitivamente el pico no lo vamos a tener en Colombia como país, sino que lo vamos a tener por regiones. Entonces ya dicen, por ejemplo, Barranquilla, dicen que ya alcanzó ese pico y que ya antes el contagio está disminuyendo. Por ejemplo, Suiza, a nivel internacional, Suiza tenía un modelo que fue criticado en su momento, porque Suiza no colocó Suiza no hiló a nadie. Suiza dijo, no, hay que esperar que se llegue, que todo el mundo que haga el proceso normal y luego comienza pues a descender. Nosotros lo que hemos hecho, nosotros básicamente lo que hicimos fue frenar la velocidad normal de contagio, el proceso normal de infección. ¿Por qué lo frenamos? Porque no teníamos condiciones para atender a las personas. Por eso lo frenamos. Si nosotros tuviéramos condiciones para atender a las personas, pues igualmente ya teníamos el riesgo de varios países como España, donde la gente no pudo, tenía problemas de salud también, o no podían ser atendidos en el momento, y pues el caso más extremo fue Ecuador, ¿no? Ecuador fue el país donde nosotros nos estaban revelando muertos en la calle, y a eso no se quería llegar aquí en Colombia. Desafortunadamente, pues desafortunado o afortunadamente,
esa fue la política que se aplicó. Tenía que aislarse a la gente porque no sabíamos, no estábamos preparados por el sistema. El sistema de nosotros es muy reducido, el sistema de salud. Bueno, dice qué conclusiones. Dígame. Creo que en Suiza lo que hicieron fue, ellos no hicieron aislamiento, sino que los mismos suizos tomaron la decisión de aislarse. Sí, es que no. Entonces el gobierno Sí, no hubo. hizo como designar, por ejemplo, 2 hospitales para los infectados, un hospital para la gente con cáncer o así. Sí, los no, que no. necesitan pues, estar allá. Eso fue lo que Es criticaron como de la Suiza. cultura de ellos. Eso fue lo que criticaron de Suiza, porque Suiza no hizo aislamiento. Todos los países se encerraron menos Suiza. Están haciendo algo parecido a lo que hizo Cali en este momento, el fin de semana pasado. Cali, los deportistas de Cali, algunos clubes deportivos de Cali dijeron vamos a hacer, y algunas personas del comercio, entonces dieron cuenta de que en Cali el comercio del centro se decidió aislar voluntariamente. Eso fue el fin de semana pasado. Ese es el modelo que utilizó Suiza, que usted no le tenga que decir, no, usted tiene que encerrarse, no, yo me encierro pues, voluntariamente. Es para evitar que eso se siga propagando. Entonces, porque sí es efectivo, los datos obtenidos hasta el momento es que el aislamiento, el aislamiento no tanto, el distanciamiento y el uso del tapabocas son, digamos, unas medidas bien importantes para mantener, para que eso no crezca. Eso sí está comprobado, ¿no? El aislamiento. Lo que pasa es que nosotros seguimos siendo cochinos, porque usted cuando va a quitar el tapaboca, usted lo quita con las manos que no ha lavado. Pues cuando no ha lavado las manos, pues te lo va a contaminar. ¿Y cuántas veces no utilizan ese tapabocas? Fuera de que la condición como lo utilizan, usan tapabocas que se les caen, que van cayéndose, que no quedan adaptados a la nariz. Entonces, hay otras situaciones bien delicadas. Pues de todas maneras, esa enfermedad nos va a acompañar por muchos años y eso hace parte de la naturaleza, hace parte del cuento de la naturaleza. Alguna vez leímos nosotros y alguna vez ustedes leyeron de que la vida primero apareció la vida material y luego apareció la vida biológica. Por eso le dicen que la vida es la cualidad emergente de la materia. Y en el momento en que parte de esa materia cogió esa característica que llamamos de vida, entonces todavía no le hemos resuelto ese problema. Y ese problema está relacionado con los virus, porque los virus en este momento son un problema para la clasificación. Los virus en este momento, por ejemplo, la clasificación más que se utiliza más es decir, seres, digamos, cuando estamos hablando de clasificación de la vida, decimos acelulados y celulados. Entonces, acelulados están los virus, no tienen célula. Y celulados están todo lo que nosotros conocemos, que ya está dividido en dominios, en 3 dominios. Pero tenemos ese eslabón que no hemos podido encontrar y los virus parecen tener la respuesta, ¿no? De cómo una molécula en un momento dado cogió esa característica de vida. Tuvo la capacidad, el ADN tuvo la capacidad de transmitir unas características de generación en generación. No lo tenemos resuelto. Y eso parece ser que hace parte de nuestra existencia y de nuestro mundo. Es como decir los sismos, algo así parecido, ¿no? A nivel de nuestra existencia, la gente que se aterra por los sismos y por los terremotos, y eso hace parte de la lógica de la Tierra. Entonces, a veces nos asustamos, pero hay que entender la historia de la Tierra, ¿no? Y que aquí estamos todavía caminando hacia algo, o sea, el desarrollo del universo, la creación del universo, el origen del universo, no para, o sea, constantemente están generando estrellas, constantemente están apareciendo. Entonces eso es un proceso material y biológico que no se detiene. A veces pareciera que la gente pensara que es que la vida ya se detuvo, que la transformación de la materia a nivel interestelar ya se detuvo, ¿no? Constantemente están desapareciendo estructuras a nivel del universo y aparecen nuevas estructuras. Entonces eso es lo que tenemos todavía vigente. La lectura de Raymond Cham hablaba de el famoso bosón, que es la partícula más pequeña que se ha detectado de la materia. Entonces dice, ¿cuáles son las etapas del método científico que se aplicaba en la investigación descrita? Ahí está bien reflejado cómo se hace la investigación científica, qué problema de investigación se plantea para desarrollar la investigación, qué utilidad se le da a la información teórica que existe en el momento de iniciar la investigación,
¿Cuáles son los diseños experimentales que se realizan en la investigación y qué importancia tienen los datos obtenidos en la experimentación? Aquí está narrado, básicamente todo el mundo escuchó lo que esto cuando apareció el bosón, todo el mundo decía que era la partícula divina, que era la partícula que era capaz de descifrarnos, que con el paso del tiempo esa partícula nos va a definir qué pasó con la, o sea, de dónde surge la gravedad, porque todavía es un interrogante. Sabemos que la gravedad existe en todo el universo, porque es una ley, pero no sabemos de dónde proviene. Entonces el bosón podía ser una explicación para ello. Y pues ahí estamos. Ustedes saben que el mundo se está estudiando a partir del reconocimiento de las partículas elementales. Entonces lo que se ha hecho es como cuando uno quiere aprender a ver cómo funciona un aparato, uno lo desbarata. Y eso es lo que se ha hecho a lo largo de la historia con la materia. Se ha desbaratado con unos aceleradores de partículas que permiten choques entre partículas para destruirlas y coger y estudiar las partes diminutas que van quedando. Y hasta ahora, en la parte más pequeña, vamos en el bosón. Antes estábamos hablando del quartz, antes estábamos hablando de las partículas subatómicas, ahí están los mesones, todas las partículas que hay en el interior del átomo, que nosotros básicamente solamente recordamos tres, que son el protón, el neutrón y el electrón, y el átomo. Y antes del átomo no se concebía ninguna estructura, que la materia era una sola unidad que no estaba dividida. Entonces ahí vamos. No sé si hay alguien que quiera decir sobre las respuestas que dio a estas preguntitas. Una sola persona que quiera decir qué respondió, de las que no tengo acá, de las que no mostré. Estoy dando tiempo para que una persona voluntariamente me diga qué respondió allí. Recuerden que esto es un diagnóstico y esto no es con ánimo de decir usted totalmente errado, tiene errores, entendió mal la pregunta, no. Simplemente para saber yo cómo estamos de conocimiento en muchas cosas. ¿Nadie va a intervenir? Profe, pues Diga. es la vez, ¿cierto? ¿Qué problema de investigación se plantea para desarrollar la investigación? Pues de lo que yo leí al principio del texto, yo entendí como que el problema de la investigación era encontrar por qué la materia estaba compuesta de masa. Pues esa entendí yo que era como el problema de la investigación. Ya. ¿Y qué respondiste en la C? ¿Qué utilidad es la información teórica que existe en el momento? En la C, Sí. ya le digo. O sea, respóndeme lo que existe en la C, en la D y en la E. Bueno, en la C puse, esta información teórica sirvió para encontrar evidencias y tener un inicio de lo que era el bosón de Higgs, para que los nuevos científicos modernos pudieran tener una mayor visión de los experimentos que se habían realizado y poder continuar y saber si esta información que se tenía debía ser modificada o encontrar más avances en ella. En la D, ¿cuáles son los diseños experimentales que se realizan en la investigación? Eran experimentos que fueron diseñados para tener mayor evidencia del bosón. Por ejemplo, al ver la aceleración de protones que se movían a la velocidad de la luz en muchas direcciones, luego chocaban, lo que generaba partículas más llenas de energía. Estos datos eran examinados para dar con las predicciones del bosón. Luego hubieron otros dos experimentos independientes que conformaron los hallazgos. Y en la E, ¿qué importancia tienen los datos obtenidos en la experimentación? Todos los datos obtenidos fueron muy importantes para la investigación, pues debido a ellos se pudieron realizar observaciones, análisis y representaciones y nuevos hallazgos. Y sin ningún dato obtenido, ningún proceso de investigación podría ser válido. Bueno, muchas gracias. Estábamos diciendo que el eje de toda investigación es la medición. Y esa es la unidad que nosotros tenemos que estudiar en este momento. El eje de toda investigación. O sea, si usted va a hacer una investigación, tiene que hablar de medición. Si usted no mide, o sea, lo que no se mida, usted no puede hacer inferencias sobre lo que no mide. Entonces, allí está reflejado lo que es el método científico, lo que se hizo. Quería preguntarle a alguien que me dijo que la hipótesis se planteaba después, primero se hacía la experimentación y luego la hipótesis.
¿Qué pasó aquí en lo que leyeron? ¿Le cambió eso o confirmó que eso? Porque yo les dije que la hipótesis, el diseño experimental se hacía para comprobar una hipótesis, comprobar o refutar. En esta parte, en esta lectura que es solamente dedicada a la aplicación del método científico, de ver cómo un ejemplo patético de la aplicación del método científico, la hipótesis, ¿cuál era? La hipótesis. ¿Quién me dice cuál era la hipótesis? Ya una compañera lo mencionó, la compañera que me acabó de responder. Ella me empezó con la hipótesis. O ella me planteó el problema más bien. Ella me planteó el problema. Que Pues el problema era estaba, aquí dice, espera, ¿por qué incluso la materia tiene masa? Ese es el problema. Ese es el problema. Ya. Ahora, la hipótesis, ¿cuál es? Yo pienso que la hipótesis es que a raíz de la partícula que se encuentra o debido a la partícula que se encuentra, es que se le da respuesta a esa interrogante de por qué la materia tiene masa. ¿Qué se quería hacer con el bosón de Higgs? Gracias a él, verificar o al menos esclarecer por qué la materia tiene esta propiedad de tener masa. Bueno, entonces ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan por allá, cuando se comenzó a hablar de la electricidad, cuando se descubrió la electricidad, se encontró otra gran fuerza en el mundo que se llamaba electricidad. Entonces, y muchas otras situaciones anteriores a eso, no se sabía de dónde provenía la electricidad. Hoy en día se sabe de dónde proviene. Anteriormente no se sabía. O sea, hoy en día utilizamos la electricidad y la convertimos, le dimos aplicación a la electricidad. Una de las carreras que tiene que ver con la aplicación de la electricidad es lo que ustedes están estudiando, ingeniería biomédica. Los instrumentos electrónicos es una aplicación de la electricidad. Nosotros aprendimos tanto y conocemos tanto de la electricidad, pero si usted devuelve a cuando se descubrió la electricidad, entonces nadie sabía cuál era la naturaleza, de dónde provenía eso. ¿Pasó así algo o está planteándose así? Resulta que se está planteando que debe haber algo al interior de la materia, debe haber una partícula o un elemento constitutivo de la materia que hace posible que esa gravedad que se responda a este problema. Este problema que planteamos acá, ¿por qué incluso la materia tiene masa? O sea, ¿por qué la masa? ¿Por qué se puede, digamos, cuantificar? Entonces, necesariamente tiene que haber algo de adentro que explique eso, pero no se había encontrado. Se había, había hecho las conjeturas de que existía una partícula, pero no se había demostrado, no se había encontrado. El hecho de encontrarla con un diseño experimental valida la hipótesis que estoy planteando, de que debe de existir un agente responsable al interior de la materia que explique por qué la materia tiene masa. Y esa fue la investigación que se hizo, comprobar esa hipótesis. Hay algo, ¿qué tal que después de esa hipótesis no hubiera descubierto nada? No, definitivamente siguen siendo las mismas partículas. No hay ninguna partícula más pequeña, siguen siendo las mismas. Habíamos llegado a que definitivamente la masa, no tenemos respuesta a ese problema. O la hipótesis no había sido válida, la que había planteado al inicio, que debe haber algo al interior. Como cuando yo planteo un estudiante que le va mal en determinada materia, entonces digo, ese estudiante es porque no tiene disciplina, le va mal, pero no necesariamente, es una hipótesis. Entonces yo puedo comprobar eso. Bueno, vamos a mirar a ver qué pasa con la parte disciplinaria. ¿Será que solamente es disciplina o también se debe a otros factores? A que los niveles de aprendizaje son distintos en cada uno de ustedes. Cada uno proviene de una academia diferente, entonces los niveles de aprendizaje son diferentes, no son iguales. Entonces ahí está, en esta lectura está muy validado lo que es el método científico, la forma de cómo se hizo, pues está muy tirado porque un ejemplo de científico, ¿no? Un ejemplo solamente de ciencia, ¿no? De física. Voy entonces a leer esto de los prefijos, pues ya sabemos, vamos a leer la primera pregunta. La primera pregunta dice, el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida.
en respuesta a una señal de entrada. O sea que el transistor funciona si hay una señal de entrada. Si no hay señal de entrada, no responde. Entonces esa es la validez de un transistor. O sea que un transistor, ese dispositivo que llama transistor, es basado en la forma como funciona nuestro sistema nervioso, ¿no? Nuestro sistema nervioso tiene que tener un estímulo para producir una respuesta. Si no hay estímulo, no hay respuesta. O sea que análogamente podríamos hacer que esos son modelos copiados de nuestra ingeniería biológica, ¿no? Las empresas que los producen cuentan con tecnología para producirlos con tamaños de 22 nanómetros. Determinen su tamaño en centímetro y milímetro. Yo voy a permitirme mostrar aquí algo de cómo se hicieron los compañeros de Ana Carolina, de cómo hizo ese problema. Y entonces, frente a ese problema, aquí está el primero. Me dicen ustedes qué le verían a ese problema, qué había para mejorar en el desarrollo de este problema. Bueno, coloqué muy adelante. ¿Por qué pasó acá con esto? ¿Está la 3.3? ¿No la respondiste en orden o? 3.3. Aquí aparece la 3. Y el taller es la 3.1. 3.1. Sí, profe, yo le respondí en orden. ¿Sí? Sí. Espera, yo veo que no la veo a 3.1. Es que no veo, aquí veo, mira, estas respuestas que te veo acá, 1.2 y están las de ABCDE. Y de aquí de la 1.2 me encuentro la 3.3. Más abajo de pronto, profe. Mostrándolo Los ordené secuencialmente. mal. 3.4. Miren que la 3.1 está por acá atrás. Entonces 22 nanómetros hay que convertirlo a centímetros. Aquí lo convirtió a milímetros. La pregunta dice, hay que convertirlo a centímetros y milímetros. Tenga en cuenta el manejo de cifras significativas. Entonces, tenga en cuenta el manejo de cifras significativas. ¿Qué me dicen los compañeros con relación a este procedimiento? ¿Tuvo en cuenta el manejo de cifras significativas o no? Yo creo que no. No lo tuvo. ¿Quién más opina sobre eso? ¿Quién más opina sobre ese cálculo? Vamos a opinar sobre la forma. Dice que 1 milímetro equivale a 1 milímetro, o sea, lo que yo coloco allí, o sea, esto que está escrito acá arriba, esto que está acá se llama un factor de conversión. Esto es un factor de conversión. Eso que yo estoy señalando es un factor de conversión. ¿Ya? Esto que está aquí, pues es el resultado de multiplicar esto por esto. ¿Este es un factor de conversión o no? ¿Válido o no es válido? ¿Qué me dicen? Voy a revisar otro. Vamos a revisar otro que tengo aquí 3.1. Vamos a mirar el 3.1 de 3.1. Aquí tiene 22 nanómetros por un nanómetro que equivale a 10 nanómetros por un centímetro. Bueno, y luego pasa a primero a centímetros y luego hace la conversión a milímetros. ¿Tiene manejo de cifras significativas? Juan Sebastián. Sí. Bueno, yo digo que no. Vamos a mirar el de Caterine Cáceres. Caterine Cáceres.
¿Cómo se llama este procedimiento que utilizó Caterine? Como una regla de 3. Una regla de 3. O sea, una proporción. Listo. ¿Tiene manejo de cifras significativas? Sí. No, no tiene. Bueno, entonces vamos a mirar otros de los que están acá, de los que no me han dicho. Vamos a mirar el de Camila Berrío. Camila Berrío, vamos a ver qué me contestó acá. No sé dónde está Camila. Camila, ¿respondiste este? ¿El 3? ¿Está o no está? No lo veo. No lo veo el 3.1. Camila Berrío, Profe, una pregunta. dígame. Entonces, ¿cómo vendrían siendo las cifras significativas? Bueno, sí, vamos a responder entonces. Voy a responder viendo esto. Voy a cambiar de pantalla para poder mostrarlo, para poderlo hacer. ¿Cómo lo haría con el correcto manejo de cifras significativas? Entonces, voy a mostrarles acá, digamos, cómo lo haría yo. Bueno. Entonces, estamos diciendo de que hay un problema y el problema me dice que hay que convertir, me dice el dato que me dan, o sea, ¿cómo resuelvo yo un problema en química o en ciencias? Entonces, lo resuelvo de la siguiente forma. Entonces, este es el 3.1, ¿no? 3.1. Entonces, yo leo comprensivamente, ¿cierto? Porque tengo que leer el problema para poder comprender qué me preguntan. Yo veo que me están dando una información y sobre ese dispositivo que me dan información me colocan un problema. Me dice, un dato que me entregan es que mide, el dato que me dan es que mide 22 nanómetros. 22 nanómetros tiene dos cifras significativas. Eso tiene dos cifras significativas. Determine su tamaño en la pregunta, o sea, lo que yo tengo que hacer es buscar el camino, cómo hago la conversión a centímetro y a milímetro. Este es el problema. ¿Cómo hago yo para hallar esto? Se trata de un problema de conversión. Yo tengo esta tablita. Entonces, yo regularmente lo que recomiendo es hacer uso de los factores de conversión, no trabajar tanto con las reglas de 3. Usted me dice, profe, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero cuando se va a tratar de hacer cálculos grandes, cálculos donde las unidades no son tan cercanas, por ejemplo, yo voy a pasar de nanómetros a centímetros, las unidades no son cercanas, entonces se recomienda más bien hacer el factor de conversión, utilizar el factor de conversión, que no es otra cosa que expresar una proporción. Un factor de conversión es la expresión de una proporción. Nosotros estamos enseñados a hacer proporciones, toda nuestra vida es proporción. Cuando usted va a comprar algo en el supermercado, usted le dicen, una libra de arroz vale 1.500, entonces usted hace en su cabeza, ya sabe cuánto valen 10 libras de arroz o 20 libras de arroz, porque usted hizo una proporción. Lo que usted siempre busca en su vida es proporción. Si el colegio o la universidad me queda a mí, si yo me demoro 20 minutos, entonces ¿cuántas cuadras más o menos hay? Si yo camino más o menos 80 metros, camino en 5 minutos, o en 2 minutos, o en 3 minutos.
Entonces, yo puedo hacer la conversión de cuántas cuadras hay, pero tengo que conocer una proporción que me diga cuánto tiempo me demoro recorriendo determinados metros. Eso se llama proporción. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir una hora tiene 60 minutos. Esto es una proporción. Hay no son dos, son unidades diferentes. Esto es hora y esto es minuto, pero hay una proporción. Estas dos valores son equivalentes. Cuando yo digo una hora equivale a 60 minutos, equivale. Yo puedo expresar esto en factores de conversión. Yo puedo decir una hora sobre 60 minutos. O yo puedo colocar 60 minutos y abajo una hora. Esas expresiones son equivalentes. Esto se llama un factor de conversión. Eso se llama. Entonces, cuando yo voy a convertir nanómetros a centímetros, es la primera unidad más pequeña. Entonces, yo hago este ejercicio. Voy a conservar el número 22 nanómetros por, yo busco a cuánto equivale un nanómetro. Vamos a buscar esta tablita. Dice que un nano equivale a 10 a la menos 9, pero no me dice la unidad. Cuando yo le coloco, me está diciendo que un nano, o sea, un nano equivale a 10 a la 9. Cuando yo voy a estar hablando de potencias de 10, yo sé que ese 10 a la 9 se coloca correctamente 1 por 10 a la 9. Estamos hablando de potencias de 10. Pues listo, yo sé que eso es un nano. Pero cuando yo estoy diciendo nanómetro, le estoy colocando el apellido. Entonces yo coloco un nanómetro, que ya es cosa diferente, equivale a 1,0 por 10 a la 9 metros. Si yo me hubieran colocado un nanobyte, entonces yo digo, equivale a 1,0 por 10 a la 9 bytes, porque le estoy colocando el apellido. Profe, perdón, es 10 a la menos 9, ¿cierto? 10 a la menos 9, sí, me equivoqué. 10 a la menos 9. Sí. Entonces, resulta que usted dice eso. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo con el uso de los prefijos que le mostré en la tablita? Usted los bautiza, usted les coloca el apellido dependiendo cuál es el sufijo que tenga. Entonces, si yo le digo un nanómetro, usted le coloca el 1 por 10 a la menos 9, pero ya sabe cuál es el apellido, cuál es el sufijo, metro. Entonces, yo, por ejemplo, digo acá, lo primero que yo hago es decir, bueno, un nanómetro, entonces yo coloco, miren cómo yo voy a colocar 1.0, ¿cierto? Nanómetros equivale a 1,0 por 10 a la menos 9 metros. En esta expresión de acá estoy manejando dos cifras significativas, acá vienen dos cifras significativas y aquí vienen dos cifras significativas. Recuerden que en notación exponencial uno maneja las cifras significativas es con el coeficiente, uno la mide no con el exponente y no con el coeficiente. Listo, la pasé a metros, pero a mí me dijeron que hay que pasarla a centímetros. Entonces yo digo, listo, muy sencillo. Yo sé que un metro, 1,0 metro, me equivale a 1.0 por 10 a la 2 centímetros. ¿Cierto? Porque la palabra centi, ¿qué significa centi? Centi. Ahí están como prefijo. La palabra, aquí no tengo centi de prefijo. Kilo, sí, centi. 1 por 10 a la 2, a la menos 2. Entonces ya yo sé que centi equivale a 1 por 10 a la menos 2. A la menos 2. ¿Qué me dicen? ¿Le coloco a la menos 2 o qué tiene que colocar yo abajo? ¿Es correcto la expresión que yo acabo de colocar acá? Esta expresión, voy a señalarla. Esta expresión que yo acabo de colocar, este factor. Un metro es a la menos 3. Vea la 3. Un metro son 100 centímetros. Está bien, pero es negativo. Un metro son 100 centímetros. No. Sí, está bueno. Un metro son 100 centímetros. Entonces, ¿cuál es Ay, perdón, lo estoy confundiendo con los milímetros. Entonces, ¿cuál es de esa tablita? ¿Qué es lo que yo debo decir? Cuando yo encuentro centi, la palabra centi o el prefijo centi equivale a 1,0 por 10 a la menos 2.
pero cuando yo le digo centímetro, equivale a 1,0 por 10 a la menos 2 metros, porque le estoy colocando este apellido. ¿Ya? Esto es lo que significan esos prefijos que están ahí. Entonces yo coloqué aquí mi expresión bien. Mi expresión dice que 1 metro tiene 100 centímetros. Está bien. Listo, ya llegué. Llegué con el manejo de cifras significativas. Entonces, ¿por qué llegué con el cifras? Porque resulta que aquí tengo 2, aquí tengo 2, aquí tengo 2, aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Conservo el mismo nivel de precisión en el dato que voy a hallar. A partir de estas mediciones lo estoy conservando. ¿Cómo debo efectuar este cálculo? ¿Se acuerdan que uno para multiplicar fraccionarios, uno qué hacía? Si yo tengo esta multiplicación de fraccionarios, ¿qué es lo que yo debo hacer? Multiplicar numeradores entre sí, ¿cierto? Entonces 1 por 5, 5 por 2, 10, entonces coloco acá en el numerador y abajo coloco 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. Entonces esa es la forma, se multiplican los denominadores entre sí y se multiplican los numeradores entre sí. Entonces aquí tienes que multiplicar 2.2 o 22 nanómetros por 1 por 10 a la menos 9 multiplicado por 1 por 10 a la 2. Hágame el favor y me dan el dato de esa operación. Denme el dato de esa operación. Yo quiero hacer un ejemplo. A ver si ustedes lo hacen bien. Denme el resultado. Yo copio los resultados que ustedes me digan. Ustedes me dicen tanto, yo lo coloco. ¿Ya lo hicieron? Denme el dato. ¿22 por 10 a la menos 7? Escucho otro dato. Centímetros. Este es el primer dato. Este es el primero. Pero no, sobre 1 pues dividido 1. Pues da lo mismo. Está diciendo que coloque sobre 1 ahí, no estoy, sino simplemente le coloqué esto aquí para señalar que es el primer dato. ¿Qué otro dato hay? Dime otra respuesta. Otro que lo haya hecho. A mí me dio lo mismo. Me dio lo mismo, bueno, no hay problema. A otro que le ha dado diferente. Dos. Sí. Dos A mí también puntos. me dio 2.2 por 10 a la menos 6. Centímetros. A otra 2.2 persona por le 10 a la dio- menos 6. a todo mundo le está dando por 10 a la menos 6. Señor. Listo. ¿Vieron como en un mismo procedimiento hay errores? Tengan en cuenta que cuando yo vaya a calificar un problema de esto, yo califico 50% procedimiento y 50% respuesta. Alguien decía, no, profe, ¿usted por qué así? ¿Por qué va a calificar respuesta así? El procedimiento está bien hecho. Entonces yo le digo, entonces ¿usted qué está estudiando? ¿Usted está estudiando ingeniería, hotelería y turismo o qué está estudiando? Usted está estudiando una carrera que llama ingeniería. ¿Y qué tal que un ingeniero haga un cálculo malo, un procedimiento bueno, pero un cálculo malo y que genere un desastre? Como los ingenieros que no son capaces de calcular un puente o un andén. Entonces yo califico las dos cosas. Entonces mire que en ese mismo problema donde estaba ya todo directamente referenciado, hay un dato, hay una respuesta diferente. Entonces yo estoy de acuerdo con los que dijeron que esta respuesta era 2.2 por 10 a la menos 6 centímetros. Estamos conservando el mismo nivel, esta es la respuesta, ¿no? El mismo número de cifras significativas del dato. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que se conservó de la medición? La precisión. Entonces, cuando usted hace cálculos en ingeniería o los hace cálculos en cualquier parte, en cualquier asignatura, usted debe hacerlos con precisión, usted debe garantizar precisión. Usted la exactitud no la puede garantizar en un cálculo, porque la exactitud depende de las medidas que uno tome para el problema, y usted no sabe de dónde provienen las medidas. Si usted toma las medidas, usted sí puede reducir, usted puede garantizar la exactitud, pero si usted no las toma, usted no puede garantizar la exactitud, pero la precisión sí. Entonces, tenga en cuenta esto. Hay unas reglas básicas, unas reglas que uno funciona, que normalmente si yo pone, no, la calculadora no le hace porque la calculadora no piensa. Si usted dice 22 más 325 más 32.357, si usted mete esto en la calculadora le suma todas estas cifras y le da un resultado. Entonces usted me comienza a preguntar, no sé si ustedes se acuerdan en bachillerato, que le dicen a uno, profe, ¿le escribo todo o hasta dónde le escribo? Profe, ¿hasta dónde le escribo?
Entonces me dicen hasta dónde le escribo. ¿Le escribo todo el dato o le escribo solamente una parte? Entonces usted, de acuerdo a lo que dice del manejo de cifras significativas, uno debe reportar el dato acá. La respuesta tiene que estar dada en el menor número de cifras significativas de los datos. Entonces aquí hay 2 cifras significativas, aquí hay 3 y aquí hay 5. 3 cifras significativas. Aquí hay 5 cifras significativas y aquí hay 2 cifras significativas. Entonces usted debe reportar el dato con 2 cifras significativas. Esa es la recomendación que se hace para mantener el nivel de precisión. Porque si usted lo hace con 5, usted está inventando valores, porque usted la mayor parte de los datos no los tiene con eso. Diferente a que todas las cifras tuvieran, por ejemplo, 350 más 420 más 380, todas tienen el mismo número de cifras significativas, entonces usted reporta con 3 cifras significativas. Esos son como unos hallazgos. Ahora, volvamos al problema, había que convertirlo a centímetros, a milímetros. Entonces, ¿qué sigue de ahí? Pues yo había podido hacer todo ese cálculo igual, ¿no? Entonces yo decía, hacer aquí solamente la edición o algo. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Ya lo tengo en centímetros. Yo puedo partir de este, ¿no? 2.2 por 10 a la menos 6. Entonces yo hago este, 2.2 por 10 a la menos 6 centímetros por, entonces yo digo, vamos a convertir a milímetro. Entonces yo digo, 1 centímetro equivale a 1.0 por 10 a la 1 milímetro. Entonces, 1 centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, cancelo. Aquí me quedó, ¿qué quedó malo allí? ¿Qué quedó malo? Que los milímetros deberían ir arriba y los centímetros abajo para poder cancelarlo. Eso es algo que tiene que manejar usted cuando esté haciendo factores de conversión. La unidad que va a cancelar la coloca abajo. Entonces aquí tiene que colocar 1 centímetro equivale a 1.0 por 10 a la 1 milímetro. De centímetro con centímetro. Entonces ahí le queda. ¿Cuál es el dato entonces? ¿Qué respuesta tuvieron ahí? ¿3.2 por qué? Sí, 2.2 por 10 a la menos 5 también. 2.2 por 10 a la menos 5. Sería milímetros. ¿Quién tiene una respuesta diferente a esa? .2 por 10 a la menos 5 milímetros, ¿no? Dígame. Usted tiene cierto, pero recuerde que hay unas normas para escribir potencias de 10. Hay unas normas que dice, hay una norma que dice que cuando usted va a expresar, digamos, una notación exponencial tiene 2 componentes. Tiene, digamos, la potencia de 10 con el exponente, ¿cierto? Y tiene algo que llama coeficiente. Ese coeficiente normalmente es expresado en un número entre 1 y 9. Debe estar expresado. O sea, aquí debe haber un número que está comprendido entre 1 y 9. O sea, ese número es el que lleva, debe tener, normalmente uno le coloca, por ejemplo, 1.0 por 10 a la 3. O uno coloca, por ejemplo, 2,5 por 10 a la 4. Cuando usted me coloca, por ejemplo, 0.03 por 10 a la 20, este número, desde el punto de vista de las leyes que recomienda o de las reglas que recomienda para escribir potencias de 10, este número está errado. Porque usted debía escribir 3,0 por 10 a la 18. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando yo califico este problema, yo lo califico con esta notación como es correcta. Yo no lo califico con esta potencia. Aquí usted me está colocando el 0 en 22. Ahí. ¿Ya? Por eso le dio un exponente más alto.
Sí, cuando yo digo que es incorrecto es por esto, porque no cumple con las reglas para expresar notación científica. Ya, es por eso. Se puede colocar todo el número que quiera, no, claro, si usted coloca, inclusive 22 está mal señalado, porque si fuera estricto haría 22,0, 22.0, por 10 a la menos 7. ¿Ya? Esa sería la indicación. Entonces, por eso fue que, pero está buena la aclaración, está buena. Yo no le recomiendo ese procedimiento cuando no tiene habilidad, porque resulta que si yo le doy a usted, por ejemplo, yo le doy a usted en el examen, le coloco a usted, digamos, la tablita esa que le coloqué en el taller. Entonces, ¿yo para qué le voy a dar esa tablita de conversiones sabiendo que usted va a buscar en la calculadora o va a buscar en internet las equivalencias en milímetros? Se supone que con esta tabla que yo le estoy dando, usted puede llegar a lo que sea. ¿Sí me entiende? No, si usted no se enreda, no, la pregunta es que todos debemos llevar a la misma respuesta. Si usted no se enreda con eso, no pasa nada. Si usted, por ejemplo, hace el procedimiento, no, a mí no me importa el procedimiento, ¿en qué sentido? No me importa que usted me diga, yo hice este camino, por este camino, tenemos que llegar al mismo resultado. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Que usted lo que me coloque aquí encima, en lo que yo dije, en esa proporción que yo expresé aquí, que yo coloqué aquí, un valor y aquí un valor y una unidad, que estas dos cosas sean equivalentes. Si eso no es equivalente, ese procedimiento se acaba. Ya, eso es lo que me interesa a mí. Ah, que profe, es que yo tengo, es como cuando usted le digo yo, yo tengo, por ejemplo, 50 años, entonces yo a convertir eso a segundos. Entonces, resulta que yo hago años, lo convierto a horas, luego horas a minutos, luego a segundos. No, profe, yo tengo ya la conversión de horas a segundos. No hay problema, usted hace un atajo, eso lo permite. El problema es que me coloque unidades equivalentes. Si las expresiones que usted me colocó acá arriba son equivalentes, no pasa nada, no hay problema. Después de que usted no se enrede, no pasa nada. El problema es que enrede. ¿Ya? Ese es el problema. O sea, conmigo no tiene problema en eso. Simplemente yo exijo el concepto. O sea, por ejemplo, usted está planteándome una equivalencia, listo, no hay problema. Dígame cuál es el suyo, cuál es el trabajo suyo. Ramón Eduardo Valencia. Bueno, vamos a mirar. ¿Qué problema tiene acá? 3.1 acá. Entonces dice 22 nanómetros equivale, un nanómetro equivale a 10 a la menos 6 y le da 0.0, entonces sería 2.2 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, no hay problema. Le dio este resultado concuerda, este es menos 5 o menos 6. Menos 5 y estamos hablando que la respuesta si es 2.2 tiene que dar por el orden de exponente de la menos 6. La respuesta que yo estaba dando en esa respuesta, no, aquí me dice milímetros. Estoy viendo la de milímetros. Sí, vi la de milímetros. Sí, está bien, está bien. Ese procedimiento está bien. Esto que está planteando acá es una expresión equivalente. Esto que está acá, que un milímetro equivale a 1 por 10 a menos 1 centímetro. Está bien. Ahí no había problema. Después de que usted no se confunda, no hay problema. Que hizo un atajo que no utiliza más factores de conversión como otra persona que no tenga la equivalencia directa. No hay problema, Juan Ramón. O Ramón. Ramón es Juan Ramón. No hay problema. Entonces quedamos pendientes de resolver esto en total y el martes que nos vemos, ahí terminamos de resolver eso y vamos a plantear lo que yo le he dicho del trabajo para lo de las horas. ¿Listo? Ya nos pasamos del tiempo. Entonces hasta el martes si Dios quiere y que pasen un fin de semana. Bueno, Hasta luego.
Hasta luego, profe. Gracias. Profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego, profe.